Libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos 7 al 15. Y vamos a ponernos en pie una vez más, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hoy quiero que pasemos a través de las Sagradas Escrituras por varios textos. Hoy tendremos que mover nuestras Biblias. Trataremos de hacerlo ágilmente. Pero creo que es importante comenzar compartiendo cierto fundamento antes de abordar el mensaje de nuestro texto el día de hoy. Pueden acompañarme al primer libro de los Reyes, capítulo 6. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, según las Sagradas Escrituras. Un cristiano, un verdadero creyente, un hombre con altas y bajas a lo largo de su carrera de la fe. En una ocasión David tuvo en su corazón el edificar un templo a su amado Señor, al Dios de Israel, al Dios de sus padres Abraham, Isaac, Jacob. Al verse a sí mismo en un palacio lleno de lujos y poder contemplar aquella tienda en donde moraba el arca del pacto de su Dios, del Dios de todo el cosmos, él sintió un ferviente anhelo de edificar un templo digno de la grandeza y de la gloria de este Dios. Mas por causa de su vida, por causa de sus muchas batallas, por causa de la sangre derramada, el Señor le dijo que él no edificaría el templo, pero que su descendiente lo haría. Y este sería Salomón, como muchos de nosotros sabemos. Salomón, uno de los hijos de David, es quien edificaría templo a Yahweh Tsebaot, Jehová de los ejércitos. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1, la Biblia nos dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto,
el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Salomón comenzaría a edificar la casa del Señor. Y no solo comenzaría a edificar la casa del Señor, pero él concluiría con su obra. Versículo 9 del mismo capítulo del libro de los Reyes dice: labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Salomón comenzó aquella ardua labor que le llevó muchos años, pero en algún momento de su reinado concluiría con tan grande obra. Y más adelante, en el mismo libro de los Reyes, capítulo 8, versículo número 10, se nos relata la forma en la que cuando Salomón, después de haber hecho una oración y haber dedicado el templo, haber introducido el arca del pacto en medio de aquel precioso santuario, adornado suntuosamente, la Shekinah del Señor se hizo manifiesta entre el pueblo. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, dice el texto, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Paremos un momento y meditemos y contemplemos lo que se nos relata en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Aquel evento, aquel momento en que la Shekinah, la gloria, la majestad del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que hemos venido a alabar, del Dios que nos hemos congregado en este santo día a adorar, esa gloria se reveló, se manifestó de una manera muy particular, de una forma visible. Tanto que los sacerdotes no podían seguir ministrando a causa de esa densa nube que se encontraba posada en el santuario del Dios omnipotente. ¿Cuál era el propósito del templo entonces, hermanos? ¿Para qué el pueblo edificaría un templo al Señor? En el versículo 12 del mismo capítulo, Salomón dice estas palabras: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Aquel santuario, hermanos, aquel templo, estaba siendo destinado o sería destinado para que este Dios habitase en ese lugar, para que este Dios habitara en medio de su pueblo, para que este Dios depositara su presencia, manifestara su presencia en medio de aquel pueblo con el cual había entrado en un santo pacto. Y podemos seguir viendo varios pasajes de este capítulo 8 del primer libro de los Reyes, y vemos que una y otra vez la forma en la que Salomón se dirige al templo es la casa de Jehová, la casa del Señor. Por ejemplo, versículo 27 al 29. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Salomón estaba sorprendido. Es verdad, oh Dios, tú que eres eterno, tú que eres infinito, tú que no tienes principio ni fin, tú que colmas absolutamente todo cuanto existe. ¿Es cierto, Señor, que habitarás en este lugar? ¿Es cierto que tu presencia se manifestará en medio de nosotros? Que así sea, porque tú has dicho que así sería.
pues esta es tu casa. Y veremos cómo es que continúa refiriéndose de esta manera al templo del Señor. Versículo 30, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Después, en el versículo número 31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa. Versículo 33, si suplicaren en esta casa. Una y otra vez Salomón se refiere a ese lugar como la casa del Señor, la casa de Dios, el lugar de la habitación del Dios Trino. Y podemos seguir viendo así texto tras texto tras texto. Pero el énfasis que quiero mostrar o que quiero presentar delante de ustedes es el significado que tenía el templo del Señor en el antiguo pacto. El templo de Dios cumplía con ese propósito. Era el lugar en el que Dios manifestaba de una manera especial su presencia. Era el lugar de la habitación particular del Dios omnipotente. Era el lugar a través del cual se daría testimonio al resto de las naciones de la existencia de un solo Dios, como creador y dador de la vida de todo cuanto la poblaba en aquel entonces. El templo entonces cumplía con una función sumamente particular. Era una lumbrera, una lumbrera hacia el resto de las naciones, y que se manifestaba a través de este pueblo con el que Dios había entrado en pacto. Y en el capítulo 9, hermanos, vayamos ahora al capítulo 9. Versículo 1, Dios se está comprometiendo con el pueblo a habitar en medio de ellos. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios está confirmando a Salomón el pacto que había hecho. Él está diciendo: mi presencia va a morar entre ustedes. He aquí que lo que he dicho lo cumpliré. Pero observe lo que ocurre en el versículo 6. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Es verdad que Dios juró que su presencia estaría en medio de ese pueblo y se manifestaría particular y especialmente en ese santuario que Él lo llama su propia casa. Pero si vosotros quebrantan el pacto, le dice a Salomón, entonces yo los desecharé de mi presencia. Y este templo que ahora manifiesta gloria y majestad será tomado por escarnio por el resto de las naciones, porque quedará completamente desolado. Y si me acompañan más adelante en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25.
versículos 8 y 9. Ustedes pueden leer y han leído la historia de los reyes de Israel y de Judá. Y no es novedad o sorpresa para nosotros que precisamente lo que Dios advirtió o lo que Dios sentenció que no deberían de hacer fue lo que el pueblo comenzó a hacer. El pueblo comenzó a quebrantar su pacto con el Señor. El pueblo comenzó a caer en idolatría. El pueblo comenzó a faltar a las palabras del Señor. El pueblo comenzó a desviarse e incluso a prostituirse yendo en pos de ídolos, de falsos dioses. Tenemos la trágica historia de todo esto a través de las Sagradas Escrituras. Y como consecuencia de ello, segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 8 y 9, dice: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Aquella advertencia que Dios había hecho en los principios de la edificación de aquel precioso templo había llegado a su cumplimiento. El pueblo que debería ser luz en medio de tanta oscuridad se había mezclado con las tinieblas de este mundo, se había pervertido, de manera que había dejado de reflejar la gloria del Dios que había entrado en pacto con ellos. Y de la misma manera el templo entonces tendría que quedar en desolación. Dios, el soberano, apagaría aparentemente y momentáneamente la única luz que podría traer claridad en medio de un mundo caído, en medio de un mundo sumergido en su propia iniquidad y en sus propios pecados. Pero, como lo vemos una y otra vez a través de la palabra, la gracia de Dios, su misericordia se hace manifiesta. Porque aunque es cierto que sus advertencias llegaron a un cumplimiento, también es cierto que Dios había proclamado anteriormente que esto no duraría para siempre. Vaya ahora a Jeremías. Les dije que íbamos a estar abriendo la Biblia. Capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años que habían sido anunciados ya en el capítulo 25 de Jeremías, yo os visitaré. Y escuche esto: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. He aquí el Dios de gracia, hermanos. He aquí el Dios de misericordia. He aquí un Dios que es justo, que es santo, del cual no se puede burlar absolutamente nadie, como meditábamos hace un momento en el texto de Samuel. Pero un Dios que sigue mostrando gracia y misericordia una y otra vez. De hecho, hermanos, no es que Dios haya cambiado de opinión. Este era el plan de Dios. Este era el propósito eterno de Dios. No hay absolutamente nada que acontezca que salga de su control, pues Él ha decretado que acontezcan absolutamente todas las circunstancias, todas las cosas en el transcurso y en el desarrollo de la historia de la humanidad entera, hermanos. 200 años antes
En el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28, Dios había determinado cómo es que acontecería el despertar de su pueblo y cómo es que el pueblo podría regresar a reedificar el templo en donde Él seguiría manifestando su especial presencia. Isaías 44, versículo 28, que dice de Ciro, voy a leer desde el 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. 200 años antes, hermanos, ocurrió esta profecía. Y esta profecía señalaba a la forma en la que Dios, después de haber llevado a cabo juicios sobre el pueblo a causa de su quebrantamiento del pacto y después de haber experimentado la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén, Dios había determinado que levantaría un hombre cuyo nombre sería Ciro, y que este hombre, teniendo poder y autoridad y dominio sobre el mundo en aquel entonces conocido, proclamaría, decretaría que el pueblo de Judá tenía que regresar a la ciudad de Jerusalén para reedificar el templo de Jehová, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios eterno. Y esto es lo que encontramos en el libro de las Crónicas, al final. La forma en la que Ciro, 200 años después de esta profecía, llegando a ser gobernante, digámoslo así, de la región en aquel entonces conocida, el imperio persa, estableció un decreto mandando a que todo judío que se encontraba cautivo en medio de Babilonia regresara con toda libertad a Jerusalén, con el propósito de reedificar aquella ciudad y reedificar el templo del Señor. Y regresando a Ageo, en Ageo tenemos precisamente el desarrollo de los años posteriores a este gran acontecimiento. Crónicas cierra hablando acerca de este mandato de reconstruir el templo del Señor por parte de Ciro. Hubo un remanente que regresó del cautiverio a la ciudad de Jerusalén, un remanente que estaba determinado a reedificar las ruinas que habían quedado a causa de su propia desobediencia, un remanente que tenía el propósito de levantar una vez más el templo del Señor, y un remanente que había comenzado a hacerlo, pero que tras un par de años habían llegado a sentirse desanimados. Este remanente enfrentó opresión, enfrentó adversidad, enfrentó oposición, enfrentó aflicción, de manera que llegaron a la conclusión, a la luz de tantas dificultades, quizá no es el tiempo del Señor. Quizá no es el tiempo del Señor para reedificar el templo. Y el texto que acabamos de leer está localizado 15 años después de que los judíos habían cesado la obra del Señor. Por 15 años, este remanente que tenía la consigna, el propósito de reedificar este lugar, este santuario, y recordemos lo que implicaba y significaba este templo, para que podamos ver la gravedad de la situación y la gravedad de la condición del corazón de este remanente. Para el pueblo judío, el templo entonces representaba la favorable presencia de su Dios. Ellos
sabían y entendían que eran el santuario donde Dios se manifestaría de manera particular a ellos, donde Dios mostraría que había una verdadera comunión entre este pueblo y este Dios que es santo. Pero durante 15 años, 15 largos años, el remanente había abandonado su labor. Había descuidado por completo la obra que Dios les había dado que hiciesen. Habían vivido en negligencia y como lo meditamos la ocasión anterior, en el mensaje anterior, no porque no tuvieran posibilidad de hacerlo, porque se habían dedicado a construir sus propias casas. Habían abandonado por completo el santuario del Señor y en cambio se habían ocupado de sus propios intereses. Y es entonces que Dios levanta a este hombre, a quien decíamos en el sermón pasado, algún comentarista lo llegó a llamar el aguijón de Dios. Y me gusta esa forma de llamarlo. Porque realmente lo que escribe y la forma en la que Dios usa a Ageo es como una especie de aguijón para levantar, para despertar a su iglesia, a su pueblo, para sacudir sus conciencias, para llevarlos a una autoexaminación, para hacerlos despertar, para hacerlos discernir sus prioridades, para que pudieran entender cuán bajo habían caído. Y después de haberlos amonestado y haberlos llamado, en los versículos 1 al 6, a que se autoexaminaran, ahora a partir del versículo 7 y al versículo 15, Dios los está llamando a actuar. Los está llamando a ponerse manos a la obra. Así que veamos la primera sección de este pasaje, versículos 7 al 11, donde se nos muestra el mandato del Señor. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Una vez más, Dios quiere que hagan una más profunda autoexaminación. Recordemos algo del mensaje pasado. El hebreo originalmente está diciendo: pongan vuestro corazón sobre sus senderos, sobre sus pasos, sobre sus caminos. Mediten detenidamente en dónde han estado ocupando sus pensamientos, en dónde han estado sus afectos, en dónde han estado sus propósitos, sus decisiones. Piensen cómo se han estado conduciendo durante estos largos 15 años, pueblo. Mediten cuidadosamente en todo cuanto han estado haciendo desde entonces y hasta el día de hoy. ¿Cuál ha sido su prioridad? Y una vez más, hermanos, ¿cuál ha sido su prioridad hasta el día de hoy? Cristiano que estás ahora reunido aquí en este lugar, ¿cuáles han sido tus prioridades desde que has conocido la salvación en Cristo hasta el día de hoy? ¿Cómo te has conducido en tu diario vivir por este mundo? ¿Dónde has estado poniendo tus pensamientos, tu mente, en base a qué has tomado las decisiones que has tomado hasta el día de hoy? ¿Has buscado primero el reino de Dios y su justicia como nos ordena nuestro Señor Jesucristo? Es necesario que hagamos ese ejercicio de autoexaminación una y otra vez continuamente. Pero después de exhortar una vez más a esa introspección, Dios da una clara orden. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Él dice: pueblo, ¿has entendido entonces ya tu pecado? ¿Estás siendo redarguido por la palabra de mi profeta y por la obra del Espíritu en tu corazón? Entonces, pueblo, arrepiéntete. No basta con que te lamentes, no basta con que te quedes allí llorando o lamentando o sintiéndote afligido. Pon manos a la obra. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, dice el Señor. Actúa, pueblo. Porque esa es la manifestación de un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué causa el pueblo tendría que comenzar a reedificar la casa? Hay 3 razones que en este pasaje podemos encontrar. Dios está demandando una acción inmediata
Pero hay tres razones que nos ofrece, que le ofrece al pueblo para que estos dispongan sus vidas y sean diligentes y comiencen a retomar la obra que habían abandonado por completo. La primera razón, después de que dice, traed madera y reedificad la casa, la Reina Valera nos dice, y pondré en ella mi voluntad. Pero me parece más clara la forma en la que la Biblia de las Américas traduce esa porción. Literalmente podríamos decir que allí dice, porque me agradaré de ello. ¿Por qué el pueblo tendría que reedificar el templo del Señor? Dice el Señor, porque esto es agradable a mí. Porque entonces yo me agradaré de la obra, pueblo. Y la palabra hebrea para agradarse es la misma palabra que se usa cuando se habla de los sacrificios que son aceptos delante de la presencia del Señor en el libro de Levítico. Lo que el Señor está diciéndole, pueblo, si ustedes obedecen y reedifican el templo, entonces esto será un sacrificio agradable delante de mi presencia. Yo tendré contentamiento en esta labor, pueblo. ¿Y cuál es el propósito del cristiano, hermanos? Sino agradar al Señor. Somos llamados, hermanos, no a agradar a los hombres, pero a agradar a nuestro Dios. A eso somos llamados, hermanos. Usted y yo. Ahí es donde encontramos o deberíamos encontrar nuestro gozo, nuestro contentamiento, cuando sabemos que Dios se agrada de nuestro caminar. Cuando entendemos que Dios se complace de nuestra forma de conducirnos a través de esta vida. La segunda razón que Dios les ofrece se encuentra también en el versículo 8. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál es el fin principal del hombre, hermanos? Pregunta de catecismo que todos debemos conocer. Debemos glorificar a nuestro Dios. A eso somos llamados. ¿Cómo es que Dios sería glorificado en la reedificación de un templo? Bueno, el mundo sabría que hay un Dios que es digno en medio del pueblo de Israel. El mundo tendría testimonio de que hay un Dios que es glorioso. Que este Dios no es Dagón, como mencionaban hace un momento en la meditación, pero que este Dios es Yahweh Tsebaot, como dijimos que se le menciona una y otra vez en el libro de Ageo, el Dios omnipotente. Y una tercera razón, hermanos, por causa del pacto. El pueblo había hecho un pacto con Dios y el pueblo había quebrantado ese pacto. Versículos 9 al 11 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué nos dicen estas palabras del Señor hacia el pueblo de Israel? En Deuteronomio 28, hermanos, encontramos en el contexto del establecimiento del pacto de Dios con el pueblo de Israel, una serie de bendiciones que Dios señala para con el pueblo en caso de que ellos se mantuvieran en obediencia al pacto que Él había establecido. Pero es impresionante que solo una pequeña sección nos habla de las bendiciones abundantes de Dios. En pocas palabras, Dios manifiesta cuán abundantemente sería capaz de bendecir a su pueblo si éste era fiel al pacto. Pero si no me equivoco, a partir del versículo 15 y en adelante hasta el final, Dios comienza a advertir que en caso de que el pueblo fuera infiel al pacto, habría serias consecuencias. Y particularmente en el versículo 23, Dios dijo, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Una de las consecuencias de la infidelidad de parte del pueblo de Israel al pacto es que no habría alimento en abundancia como Dios había prometido que lo habría. Escasearía la provisión en medio de ellos.
Y esto es lo que este pueblo estaba experimentando durante esos 15 largos años, hermanos. 15 años en los que el pueblo se estaba encontrando a una aflicción mayor que la que quizá habían tenido que haber enfrentado contra aquellos pueblos enemigos, paganos, que querían oponerse a que el templo fuera reedificado. 15 años en los que este pueblo se encontraba padeciendo y sufriendo como consecuencia de su infidelidad al llamado de Dios a sus vidas. Déjeme leer algo que dice un comentarista. Ageo llamó la atención sobre la condición de la casa de Dios. Los proyectos inconclusos son desagradables. Son de hecho el mejor testimonio del temor, la negligencia, la indecisión, el doble ánimo. La indiferencia de la comunidad hacia las cosas de Dios manchó y contaminó todo cuanto intentaban hacer. Y dice otro comentarista, el esqueleto del templo era como un cadáver que se descomponía en Jerusalén y lo contaminaba absolutamente todo. El pueblo no solo había quebrantado el pacto, pero había una falta de determinación de llevar a cabo la voluntad de Dios. Una indecisión en sus corazones. Y aquí quiero traer alguna aplicación para nosotros. Santiago habla del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Amado hermano, amada hermana, la indecisión, la indeterminación nunca será buena en nuestras vidas cristianas. Cristiano, que hoy puedes estar entre nosotros viviendo una vida tibia, un cristianismo tibio. Medita hoy en tu corazón. Examínate a ti mismo cuál es tu condición delante del Señor. ¿Qué fruto puedes traer en medio de esa tibieza? En medio de esa falta de compromiso en el avance del reino del Señor. Y no estamos hablando de un compromiso meramente activista, como seguiremos viendo en el pasaje. Estamos hablando del corazón. Un corazón que se va a evidenciar, que se va a manifestar en la forma en la que te conduces aún en comunión y en relación con una iglesia, con tu iglesia local. ¿Estás comprometido con tu iglesia local? ¿Estás buscando servir a tu iglesia local? ¿Estás viviendo para edificar a tu iglesia local? La tibieza siempre será abominable a los ojos de Dios. Y puedo señalar lo mismo de aquellos que están entre nosotros y que aún no son cristianos. Quienes quizá han escuchado este precioso mensaje, no una, no dos, no tres, sino incontable cantidad de veces y aún incluso en esta misma iglesia local. Aquellos que han sido expuestos constantemente al mensaje de la obra de Jesucristo, quien se entregó a sí mismo en aquella cruz, en aquel Calvario, derramando su sangre para el perdón de tus propios pecados, pero aquel a quien aún no te has determinado en seguir. Aquel a quien aún no te has determinado a ir en pos de Él. Leí hace un momento mientras cantábamos el título de uno de los sermones de Jonathan Edwards ahí en la mesita, que dice, la insensatez de la indeterminación en la religión. Amigo que estás entre nosotros, es una insensatez el después de haber escuchado tan constantemente la gracia de Dios derramándose para con tu vida, seguir al día de hoy sin estar dispuesto a determinarte a confiar en Cristo como tu propio Salvador. Es probable que tú ya sepas y seas consciente de que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es Señor. Pero hoy es el día en que lo hagas tú, Señor, tú, Salvador. Hoy es el día para tu propia redención, amigo, que estás entre nosotros. Y quiera el Espíritu del Señor estar obrando en el corazón de más de alguno aquí presente. ¿Cuántos conocemos entre nosotros que se encuentran en esa triste y lamentable condición? Pero de seguir así se ha advertido el día de hoy. Apocalipsis 3 nos enseña, por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, entonces ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Más te valiera ser frío o caliente, dice el Señor. Pero por cuanto estás indeterminado, buscando a medias
el poder conocer a Cristo y al mismo tiempo el no querer comprometerte, el no querer rendirte ante su soberanía, ante su gracia, podría llegar el día en que simplemente serás expulsado delante de la presencia de Dios. Y discúlpenme si me detengo un poco más en esto. Quiero empujar aún más a la conciencia de aquellos que se encuentran en tal estado de indeterminación. Hay un lugar. Cuán terrible es este lugar. Las palabras faltan para describir el lugar a donde han de acudir todos los que no determinan confiar en Cristo. Un lugar del cual Cristo Jesús trató de hablar, del cual nos amonestó y nos advirtió que es verdadero, que es real. Un lugar en donde es el lloro y el crujir de dientes. Un lugar que no es temporal, pero eterno. Un lugar en el que las almas jamás encuentran reposo. Un lugar en el que seguramente hay miles en este preciso momento lamentándose por causa de su propia indeterminación. Un lugar en el que muchos ahora mismo pudieran estar. Después de haber pasado años y años habiendo escuchado acerca de la gracia que hay en Cristo, acerca del perdón de pecados, acerca del abundante amor de Dios que se ha mostrado a través de esa cruz, pero que jamás quisieron determinarse a abrazar por la fe para sus propias almas. Amigo que estás entre nosotros, ¿serás tú una más de esas almas que estarán en ese lugar? Ese lugar en el que no podrás saciar jamás tu sed, en donde tu conciencia te atormentará porque recordarás palabras como las de este día, y palabras y amonestaciones e incluso lágrimas de tus seres queridos que te insistieron constantemente. ¿Estás dispuesto a concluir tus días en ese sitio? Hoy es el día para tu salvación. Hoy mira a Cristo, hoy mira su cruz, hoy mira la salvación que Él ya ha ganado. No hay obra, no hay mérito alguno en nosotros que nos pueda ser aceptos delante de Dios, pero sus méritos, su justicia, su sangre preciosa. Piensa en lo que cantábamos antes de comenzar el sermón. A ese hombre en agonía, sufriendo en aquella cruz, dando su vida por causa tuya. Y cree que Él es tu Salvador. Versículo 10. Quiero retomar un poco lo que está ahí escrito. Nuestra versión dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. La Biblia de las Américas dice: por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Dios estaba diciéndole a este pueblo: vosotros sois los responsables de su propia calamidad. Es por causa de ustedes, es por causa de lo que ustedes han dejado de hacer, es por causa de su quebrantamiento del pacto, por causa de su propia infidelidad, que han traído esto a sus propias vidas. Pero al mismo tiempo, versículo 11 nos deja en claro: y llamé la sequía. Sí, vosotros sois los responsables, pero yo llamé la sequía. Yo llamé toda esta calamidad, yo llamé esta disciplina sobre sus vidas. ¿Por qué? Alguno puede pensar: porque Dios es severo, porque Dios es un Dios duro. Nada más lejos de la verdad.
por causa de su amor, hermanos, por causa de su gracia. La disciplina a menudo tiene el propósito de llamarnos al arrepentimiento para nuestra propia restauración. Cristiano, no veas las calamidades que estás enfrentando como consecuencia de la severidad del Dios en el que has creído, no. Date cuenta que las calamidades en tu propia vida, creyente, no son más que la amorosa disciplina de un Dios que busca tu propio bien, que busca enderezar tus pasos, que busca corregir tu camino, que busca hacerte entender que fuera de la comunión con Él no hay absolutamente nada bueno para nuestras propias almas. Lo mismo para ti, no creyente. C.S. Lewis solía decir, parafraseándolo porque no puedo recordar la cita exacta, pero las adversidades y las aflicciones son el megáfono que Dios usa para despertar a un mundo de sordos. Amigo que estás entre nosotros, date cuenta que muchas de las cosas que has tenido que enfrentar hasta el día de hoy tienen el propósito, un propósito soberano y divino de hacerte volver en ti, para que entiendas que hay un Dios. Mientras no estés a cuentas con este Dios, tu vida seguirá siendo miserable en este mundo. ¿Cuál fue la respuesta del remanente, hermanos? Dios manda entonces a su pueblo a edificar. ¿Y cómo respondió el remanente ante el mandato del Señor? Versículos 12 al 15 tenemos esta respuesta. Y oyó Zorobabel, versículo 12, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Cómo respondió el pueblo? Esa palabra oyó. Y observen, dice Zorobabel, Josué y el resto del pueblo. Ahí habla del remanente. La palabra hebrea es para el remanente. Es la primera vez que se va a referir así la Biblia, el profeta Ageo en este libro, al pueblo de Israel como tal, remanente. Recordemos que en el sermón anterior Dios estaba hablando del pueblo como este pueblo. Ese pueblo se estaba comportando no como el pueblo del pacto, como un pueblo más entre los paganos. Pero ahora comienza a hablar las Escrituras de ese pueblo que no se comportaba como el pueblo de Dios, como el remanente del Señor. Y dice que oyeron la voz de Jehová. En el pensamiento hebreo, hermanos, oír es algo más que oír. Oír implica obediencia. Oír implica responder obedientemente a lo que se te está diciendo. Y eso es lo que literalmente comenzó a hacer el pueblo. No solo oyeron la voz del Señor, no implica solamente que escucharon lo que Dios les estaba exhortando, amonestando, no. Ellos respondieron, ellos escucharon y estuvieron dispuestos a obedecer para comenzar a reedificar una vez más el templo del Señor. ¿Cómo es que se llevó a cabo esta reedificación? Hay tres cosas que podemos destacar de lo que nos dice el pasaje. En primer lugar, esta reedificación se llevó en un espíritu de unidad. Una vez más observe, no solamente los líderes, no fue que solamente respondió Zorobabel, el gobernador de Judá de esos días, descendiente del linaje de David. No solo que Josué, el sumo sacerdote a cargo en aquellos días, respondió al llamado del Señor, pero todo el remanente de Jehová, juntos como un solo hombre, ambos, todos ellos, respondieron al llamado que Dios les estaba haciendo.
¿Qué nos enseña esto, iglesia? La forma de avanzar el reino de Cristo no es por el esfuerzo de unos pocos. La forma de avanzar el reino de Cristo en esta iglesia local no es por el trabajo de algunos cuantos. Es un llamado a todo el remanente reunido en esta iglesia local, que se congrega en esta iglesia local. Es un llamado a entender que la labor de avanzar el reino nos compete a todos y a cada uno de nosotros, no solamente a los líderes, no solo a los que nos presiden, pero a todos, desde el mayor hasta el menor de los miembros de esta iglesia local, somos llamados a, en un espíritu de unidad, servir al Señor, avanzar su reino, sacudiendo las entrañas del Hades mismo de esta manera, hermanos. Un espíritu de unidad, pero en segundo, un espíritu de obediencia. Leía de un autor, es la obediencia lo que convierte la teología en una verdadera íntima comunión con Dios. Este pueblo tenía conocimiento del Dios vivo, del Dios verdadero. Es a ellos a quienes se les habían revelado todas estas preciosas cosas. Pero de nada servía ese conocimiento mientras no pusieran en práctica, no obedecieran al llamado del Señor. Hermano, puedes tener mucho conocimiento teológico, puedes conocer abundante doctrina, muchas posturas, puedes tener tu postura en cuanto al supralapsarianismo o infralapsarianismo, pero es la obediencia a la palabra del Señor que se nos revela lo que realmente nos lleva a vivir una comunión con nuestro Dios. Y en tercer lugar, no solo reedificaron en un espíritu de unidad, un espíritu de obediencia, pero un espíritu de reverencia. ¿Cómo debía el pueblo avanzar la obra? No bastaba solamente esforzarse físicamente hablando. Tenían que recordar que la obra a la que les estaban llamando es la obra de Yahweh Sebaot. Observe cómo dice el final del versículo 12. Y temió el pueblo delante de Jehová. Este es el verdadero servicio al Señor, hermanos. No un mero activismo. La obra de Cristo, la obra del reino, se efectúa con temor de Dios, con reverencia al Señor. Y eso se refiere a un servicio sincero, un servicio genuino. Es interesante. El remanente había estado experimentando la clase de temor que no es un temor sano, un temor bueno, un temor que los había frenado, los había paralizado. Pero ahora aquí se nos dice que experimentan un temor, pero esta clase de temor es una que vigoriza, porque es una que nos lleva a querer servir a nuestro Dios. Esa es la clase de temor que debemos experimentar, siendo conscientes de que es este Dios que manifestó la Shekinah, su gloria en aquel entonces, quien mora aún entre nosotros, hermanos. Y es a este Dios al que somos llamados a servir. Este versículo 12 nos habla entonces de uno de los elementos que son necesarios para servir a nuestro Señor. Nuestra propia labor, nuestra propia responsabilidad. Pero es hermoso cómo es que el pasaje nos muestra que no basta con que hagamos las cosas nosotros, pero que necesitamos aún la obra de Dios, el Espíritu Santo entre nosotros, para hacer la obra de Dios de forma adecuada. En otras palabras, vemos en el versículo 12 la responsabilidad del hombre, pero a partir del versículo 13 y al final vemos la soberanía de Dios en el avance de su reino. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová,
habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y quiero que preste atención a esta palabra, hermano. En última instancia, cualquier labor que nosotros queramos hacer es vana si no es Dios el Espíritu obrando por medio de nuestras vidas. Si no es Dios trabajando a través de nosotros, hermanos. Si el Señor no edificare la casa, dice el salmista, en vano trabajan los que la edifican. Dios está garantizando a este remanente que es Él quien estaría en medio de ellos. Recordemos este detalle. Era el templo, la edificación del templo o la construcción o el templo edificado, el que manifestaba la particular presencia de Dios, que garantizaba la favorable presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero Dios aquí está diciendo: pueblo, aun cuando este templo no está levantado, yo estaré con vosotros. Él les está diciendo: pueblo, ¿no es que necesite un templo para morar en medio de vosotros? Es vuestro corazón lo que yo estoy demandando de ustedes, y el hecho de que pongan manos a la obra y reedifiquen la obra manifiesta que realmente desean mi comunión. Por eso Él les dice: yo estaré con vosotros. Y esta frase en la Reina Valera, hermanos, según un comentario que veía, es el oráculo más corto que tenemos en todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento. En el hebreo simplemente dice Ani y Tehem. 2 palabras. Pero ¿qué palabras, hermanos? Son las palabras que nosotros necesitamos grabar el día de hoy en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Son las palabras que nuestro Señor Jesucristo repitió al pueblo en el Nuevo Pacto, cuando dijo que estaría con nosotros, ¿hasta cuándo? Todos los días hasta el fin de este mundo. Son las palabras que necesitamos entender como iglesia, que son una realidad. El Dios fiel, el Dios vivo, el Dios verdadero ha prometido estar en medio de su pueblo. Y eso es lo que debería de conducirnos y animarnos a seguir avanzando la obra de nuestro Señor. Sí, hermanos, podemos mirarnos a nosotros mismos y vernos como frágiles, débiles, incapaces de hacer cualquier cosa, y es verdad, somos inútiles. Pero esto lo cambia absolutamente todo. Ani y Tehem, yo estaré con vosotros, dijo el Señor. Eso es lo que hace la gran diferencia. Y no sé si usted cree, amado hermano, que Dios está con nosotros. Pero si lo ha dicho en su palabra, Él no miente, porque no es hombre como nosotros. Él, el Dios vivo, el Dios verdadero, está con esta iglesia local. Y si Él está con nosotros, dijo el apóstol, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Y déjeme llevar ya esto a su conclusión. Porque lo que este pueblo necesitaba era experimentar un gran avivamiento. Y a veces, no a veces, siempre creo que nosotros necesitamos un avivamiento. No hablo de carismatismo, hermanos. Hablo de ser despertados de una manera vívida a las realidades eternas que la Biblia nos revela. Hablo de ser despertados verdaderamente al reconocer lo efímero de nuestra existencia, la realidad de esta majestuosa presencia de Dios entre nosotros, la realidad de que nuestra adoración, cuando es presentada a través de Cristo, es recibida como olor grato, aceptable ante el trono de la gracia de este Dios. Hablo de estas realidades que se encuentran profundamente grabadas en nuestra conciencia y en nuestros corazones, porque es entonces que experimentaremos esta clase de avivamiento que el remanente experimentó en aquellos días. Y despertó Jehová, dice el texto, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo.
y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Su Dios. Que el Señor despierte la vida de esta iglesia local. Que el Señor despierte a cada uno de los miembros. Porque debemos recordar el día de hoy, hermanos. Hoy no somos llamados a edificar un templo físico. Hoy no somos llamados a regresar a Jerusalén y ponernos manos a la obra porque el templo no existe en estos momentos y ayudar a los judíos a poner piedra sobre piedra. No, no es a lo que nos llama el pasaje. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se revela cuál es el templo en estos días. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios nos llama a nosotros, te llama a ti, amado hermano, templo del Espíritu de Dios. Y en la carta que escribe posteriormente a Timoteo, 1 Timoteo 3, versículos 14 y 15, no solamente se refiere al creyente en lo individual como templo de Dios, se refiere a la iglesia en lo general como el templo, el lugar, la casa del Señor, el lugar de la habitación particular del Dios Trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo manifiesta ahora en estos días su especial presencia, no en Jerusalén, pero aquí, entre nosotros, hermanos. Y es este templo, somos nosotros los que somos llamados a edificarnos mutuamente. El apóstol Pedro, por eso usa ese lenguaje en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 y 5. Este es el último texto que vemos. Pedro exhorta, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo. Vosotros también, y ahora se refiere a la iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos, nuestro llamado a edificar el templo de Dios es precisamente la edificación de la iglesia de Cristo. Pedro nos llama ya no piedras muertas, nos llama piedras vivas. Así que la forma en la que avanzamos el reino de Dios es por medio de la edificación de los santos, la edificación mutua. Y aprendimos a través del pasaje de Ageo que esto no es responsabilidad únicamente de los líderes, de los que presiden, sino de cada uno de los miembros de esta iglesia local. Amado hermano, eres responsable de la edificación de este templo en particular. ¿Lo estás edificando? ¿Te estás ocupando en esa hermosa labor? ¿En esa gloriosa y preciosa labor? ¿Estás ocupándote en ver que este precioso templo vaya siendo hermoseado cada vez más y más y más? Iglesia, déjame concluir con esta aplicación. La tomaba prestada o la tomo prestada de un predicador, pero después descubrí que tal vez él la tomó a su vez de los escritos de otro autor, William Bacon Stevens. En el Antiguo Pacto, cuando Salomón se dispuso a llevar a cabo la obra de la construcción del templo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 6, lo puedes encontrar. Se dice que él no quería ruido en donde se encontraba siendo levantado el santuario. Toda piedra debía ser labrada en las afueras. Ahí se usaría el martillo, ahí se usaría el hacha, ahí se usarían todas las herramientas para trabajar las piedras, para pulir las piedras y simplemente llevar las piedras hasta el lugar donde estaba siendo edificado aquel templo y colocarlas en su justo lugar. Es exactamente lo mismo que está pasando aquí ahora, hermanos. Es aquí en donde cada una de estas piedras vivas son trabajadas y forjadas. Es aquí donde cada uno de nosotros experimentamos el dolor del hacha, del martillo y de las herramientas de metal.
Es aquí donde somos pulidos, es aquí donde debemos ser preparados, porque llegará el día en que tú, yo, como piedra viva, seremos colocados en el santuario, que estará en su plena perfección. Aquí y ahora Dios está trabajando con su iglesia, hasta el día en que nos llame a su presencia, porque cuando estemos allá, ya no habrá más necesidad de aflicción en nuestras vidas. Ya no habrá más necesidad de que Dios trabaje quitándonos pecado, porque ahí seremos perfeccionados, glorificados, dicen las Escrituras. Pero mientras tanto, hermano, debemos ser conscientes de que aquí y ahora tenemos que enfrentar diversas aflicciones, porque es por medio de ellas que seremos pulidos y preparados como piedras vivas, a fin de que seamos presentados un buen día, santos y sin mancha, ante la gloriosa presencia de nuestro amado Salvador. Deje leo las palabras de este comentarista, de este predicador William Bacon, para concluir. El cielo no es el lugar para preparar a los hombres para la gloria, sino para recibirlos cuando ya están preparados. La tierra entonces es el lugar de preparación para el cielo, y la preparación se efectúa con el hacha, el martillo y las herramientas de hierro de las sabias providencias de nuestro Dios.